Hola, bienvenidos a su clase de macroeconomía. El día de hoy vamos a aprender sobre diferentes tipos de economías y también sobre el índice de libertad económica. En las sesiones pasadas hemos estado aprendiendo sobre cómo se mide el Producto Interno Bruto y diferentes indicadores que toman en consideración el nivel agregado. Entonces, dado que vivimos en un mundo globalizado, nosotros somos muy conscientes de que las economías modernas son complejas, ¿no? Por definición, la vida de millones de personas están relacionadas, ya sea por medio de la oferta y la demanda agregadas, es decir, cuánto es que las empresas están produciendo y cuánto es que las personas estamos consumiendo, tanto en el país como a nivel internacional, si nosotros vemos esta relación por medio de importaciones y exportaciones. Y también importa, por supuesto, quiénes son las personas que les están produciendo, ¿no? Es decir, a cuántas personas se están empleando en diferentes sectores. Entonces, dado este nivel de complejidad, por supuesto que surge la pregunta, y entonces, ¿quién está organizando este sistema de producción, cierto? ¿Quién se asegura de que las empresas estén produciendo lo suficiente como para que haya piezas para ensamblar, ¿no? Como para que se produzcan suficientes bienes intermedios y con ello bienes finales, ¿no? Y más aún, una vez que se producen los bienes finales que nos interesa vender, pues obviamente que haya alguien que los compre o que les gusten a las personas. ¿Quién se asegura también de que el número de productos demandados sea satisfacido o satisfecho? Pues por supuesto, aquí el punto es que es necesario considerar también quiénes están trabajando en cada industria, si son las suficientes como para poder cubrir las necesidades de las personas que demandan cada bien y cada servicio, ¿no? Y además de todo, pues también quién verifica que asumiendo que estás produciendo lo suficiente, este, que se necesita, pues que aparte ese producto tenga la suficiente calidad y que concuerde con los gustos de las personas que van a comprarlo, ¿no? Que se distribuya lo suficientemente rápido, que esté disponible, etcétera. Entonces, todas estas son preguntas relevantes para la economía, porque acuérdense que una de las implicaciones de que la economía sea una ciencia que estudia cómo es que los seres humanos toman decisiones en un contexto de escasez, pues por supuesto eso tiene implicaciones que estamos estudiando, temas que tienen que ver pues con la producción, con la distribución y con el consumo, ¿no? Considerar los diferentes tipos de economías, es decir, diferentes formas en que una economía puede organizarse. Para ello, aquí vamos a ver cuatro definiciones: la economía tradicional, la economía planificada, la economía de mercado y la economía mixta. La economía tradicional se refiere a realizar la producción según se ha hecho siempre. Entonces, en estos sistemas económicos se lleva a cabo la producción y el consumo según la forma que usualmente se ha hecho, es decir, de una manera antigua. Y lo que ocurre es que generalmente se consume exactamente lo que se produce. Y son sociedades que tienden a tener un carácter agrícola y familiar. Es decir, las personas, por ejemplo, producen o se dedican a aquellas actividades que les han enseñado sus antepasados. Y estas actividades generalmente tienden a ser precisamente tipo, por ejemplo, agricultura o pescar. Son sociedades sencillas, donde se llevan a cabo actividades económicas también relativamente sencillas, con poco valor agregado. Lo cierto es que este tipo de economías son raras, pero siguen existiendo, ¿no? Por ejemplo, en algunos países de África, también en algunas zonas en América Latina, por ejemplo, en el Amazonas, donde pues claramente podemos ver este factor de tradición. El segundo tipo de economía es la planificada, y esta se define como aquella donde las decisiones económicas son ordenadas por la autoridad y esta es dueña de los recursos. En esta situación lo interesante es que las decisiones están centralizadas justamente por aquellos que están en la autoridad, puede ser el gobierno, una clase gobernante, y en lo que se enfoca es en decidir qué producir,
cuánto producir y a qué precio. Entonces, cuando se tiene una economía planificada, cuántos bienes y servicios se producen son determinados por justamente la autoridad y en teoría lo que se debería de estar privilegiando como se toma este punto de vista es a la sociedad, ¿no? Cómo se puede beneficiar a la sociedad. Es el enfoque teórico que se le da a este tipo de organización de una economía. Por último, tenemos a una economía de mercado donde las decisiones económicas están descentralizadas y los medios de producción son poseídos por los particulares. Entonces, en este tipo de economías, pues los negocios son precisamente aquellos que producen los bienes y servicios de acuerdo con la demanda. Entonces, si se fijan, en este tipo de economía, en teoría, lo que se está privilegiando es el bienestar, pero de los individuos, ¿no? Y en este aspecto, pues tenemos que tomar en consideración justamente un mercado, es un mecanismo por el cual estamos tratando de hacer coincidir la capacidad de producción con los deseos de consumo de los individuos. Ahora, en la realidad, lo cierto es que no existe ninguna economía que sea 100% planificada ni 100% de mercado. Es decir, la mayoría de las economías son mixtas. ¿Por qué? Porque combinan elementos. Y aquí para esto yo lo que quiero que eh, observen o que noten es precisamente que la diferencia entre economía planificada y economía de mercado es una que se están tomando decisiones en ambos y también que alguien es dueño de algo. Entonces la diferencia entre una economía planificada y una de mercado es que en la economía planificada el actor principal es el gobierno y en una economía de mercado el actor principal es el individuo. Entonces, precisamente cuando vemos esta diferencia es cuando nos percatamos de por qué la mayoría de las economías son mixtas. En realidad existen, pues no existe ninguna economía donde absolutamente todas las decisiones las tome el gobierno y donde absolutamente el gobierno sea dueño de todo, ni tampoco ninguna economía donde los individuos sean absolutamente dueños de todos y tomen las decisiones. ¿Por qué? Porque en una economía de mercado implicaría que no hay gobierno y en una economía planificada implicaría que no hay ni la más mínima posibilidad de decisión, ¿no? Entonces, esa idea está precisamente grabada en este diagrama. Entonces, desde un punto de vista político, generalmente a una economía planificada se le conoce como, pues, como tener una orientación de izquierda, donde se está privilegiando el bienestar de la sociedad, y en una economía de mercado tener una visión de derecha, donde se está privilegiando el individuo. Pero aquí justamente esto es lo que habíamos hablado, ¿no? Aquí el actor principal es el gobierno, y en la derecha el actor principal es el individuo, pero siempre todo gira con respecto a las decisiones, ¿no? ¿Quién toma las decisiones de qué se produce? Y dos, ¿quién es dueño de los factores de producción? Entonces, los factores de producción generalmente son el trabajo y el capital, o al menos son los principales. Entonces, aquí les puse justamente pues, esta métrica, ¿no? O esta línea para tratar de representar esa idea de izquierda-derecha, pero tomando en consideración que en realidad pues estas etiquetas de izquierda-derecha tienden a ser algo que ya no es algo pues tan realista, ¿no? Por lo que yo les estoy comentando de que la mayoría de las economías pues son mixtas y en general ahorita más bien pues hay un enfoque entre tratar de diferenciar sobre el globalismo o el nacionalismo. Pero ese es el tema. Aquí en realidad me estoy centrando en esta categoría porque lo que quiero que quede muy claro es justamente esta diferencia entre una economía planificada y una economía de mercado. Es decir, estamos viendo todo esto desde una perspectiva económica,
Entonces, un plano económico en realidad se refiere a eso. Estamos siempre fijándonos quién toma las decisiones y quién es el dueño. Entonces, como ustedes pues, verán, entre que pase a que esas decisiones y esas posesiones las tenga el gobierno o los individuos, existen precisamente estos diferentes conceptos que con mucha seguridad ustedes ya han hablado antes, ¿no? Por ejemplo, si nosotros nos fijamos en quién es dueño de los factores de producción, es decir, de los diferentes bienes y servicios, pues cuando algo pasa a ser, algo que tenía el gobierno pasa a ser de los individuos, es decir, es como si te movieras en esta dirección en tu métrica, pues entonces a eso se le llama privatización. En cambio, la expropiación es cuando algo que era de los individuos pasa a ser ahora del gobierno. Y pues para nosotros está muy claro, ¿no? Por ejemplo, la expropiación petrolera es algo que celebramos cada año, que justamente, si nos vamos a la historia, consistió en que el gobierno mexicano adquiriera pues, las empresas que antes solían estar en manos solamente de extranjeros y de algunas pocas personas y que ahora pasara a ser pues, parte de la nación, ¿no? De hecho, constitucionalmente así es como está establecido. El, el pueblo mexicano es dueño del petróleo. Y la privatización, pues también tenemos nociones de eso, o ejemplos en la economía mexicana. Por ejemplo, en los 90, sobre todo en el 94, es cuando se empezaron a dar, pues diferentes, en el periodo entre el 88 y 94, fue cuando se empezaron a dar este tipo de movimientos donde empresas que antes eran del gobierno, ahora se vendieron o se dieron a, pues a privados, ¿no? Por ejemplo, Telmex es un ejemplo muy famoso, ¿no? Porque precisamente Carlos Slim se figura entre las personas más ricas del mundo, en algún momento fue más rico incluso que Bill Gates, y por supuesto que también el dueño de Amazon, de Bezos. Entonces, el punto es que riqueza sí lo hay, eso ya también lo aprendimos cuando estuvimos aprendiendo, cuando estuvimos checando los temas sobre el PIB, pero pues aquí al menos esa empresa justamente surgió de que algo que le solía pertenecer al gobierno se cedió a intereses particulares. Entonces, esas son justamente las definiciones. Y aquí, en expropiación y privatización, nos estamos enfocando en esto, ¿no? En quién es el dueño. Ahora, si nos fijamos en la otra dimensión, que es quién es quien está tomando las decisiones, es decir, si quien las toma es el gobierno o son los individuos, pues también tenemos nuevamente conceptos que son conocidos por todos. Si consideramos aspectos comerciales, pues ir de una situación donde el gobierno principalmente toma las decisiones a donde los individuos las toman, a eso se le llama liberalización. Mismo es cuando el gobierno empieza a tomar más decisiones que antes podrían haber sido tomadas por los individuos. Entonces, el proteccionismo, por ejemplo, es cuando el gobierno empieza a subir los aranceles o a imponer cuotas. Es decir, el gobierno decide cuántos bienes de una nación extranjera se pueden importar, ¿no? Entonces, independientemente de que los consumidores adentro de un país estuvieran dispuestos a comprar más de un producto extranjero, el gobierno lo limita y dice, no, solamente vamos a poner a disposición en el mercado tal cantidad, ¿no? O sí va a entrar, pero pues a mayor precio, y eso implica, por supuesto, que menos personas pueden comprarlo. Es simplemente recordar nuestro diagrama de oferta y demanda. Y la liberalización implica que el gobierno se influye menos en las decisiones comerciales y ahora permite que los individuos tomen más decisiones sobre qué consumir, aun cuando sean bienes extranjeros, y también qué y cuánto vender al extranjero, ¿no? Es decir, con las exportaciones. Por lo tanto, cuando se hablan de procesos de liberalización, por eso es muy común que también se citen como ejemplos, bueno, de disminuir los
aranceles o las cuotas, es decir, firmar tratados de libre comercio. Y por último, tenemos también pues el nivel administrativo, ¿no? Que nuevamente estamos hablando sobre las decisiones y cuando hay decisiones o aspectos administrativos que solía llevar el gobierno, ahora lo hacen los individuos, eso se llama descentralización, y cuando decisiones o aspectos administrativos que solían hacer decisiones los hace el gobierno, ahora eso se llama centralización. Entonces, si se fijan, dado que en realidad es muy raro que tengamos situaciones donde solamente el gobierno toma decisiones y solo es dueño de factores de producción o viceversa, en realidad siempre estamos en situaciones aquí intermedias, ¿no? Y aparte, dado que tenemos discusiones políticas, pues básicamente lo que se está discutiendo es en diferentes temas si vamos a ir más hacia la derecha o más hacia la izquierda. Es decir, si desde un punto de vista económico se van a empezar a tomar más decisiones los individuos o del gobierno. Y esta es precisamente el tema objetivo o central de diferentes discusiones políticas que se llevan a cabo. Entonces, al final de esta presentación, justamente una de sus preguntas de reflexión o su tarea, ahí chéquenlo, va a ser que busquen la definición de estos diferentes conceptos. Y es importante que lo reflexionen siempre en este plano. Este gráfico es muy útil justamente para organizar las ideas, ¿no? Y tratar de entender por qué es que muchas veces los debates políticos llevan implícitos diferentes intereses, ¿no? Se está, por supuesto, tratando de ir hacia este nivel de individuo o de sociedad, ¿no? Y quién toma esas decisiones, quién es dueño de diferentes factores de producción. Ok, entonces, bueno, aquí ya les dije que básicamente la mayoría de las economías son mixtas, es decir, están en algún punto intermedio, que estamos yendo más hacia la derecha o hacia la izquierda como producto de diferentes pues, acuerdos, ¿no? O disposiciones jurídicas o también debates políticos. Pero aquí el punto sería interesante ver, bueno, pues sí, tenemos este aspecto de economía planificada o economía de mercado, pero pues cómo podemos saber exactamente en qué punto estamos, o si bien no sabemos qué estamos, cuando menos tener una idea, ¿no? Y podernos comparar con diferentes países o simplemente sencillamente tener una evaluación sobre dónde estamos, ¿no? En cuanto a esta forma de pues, de dirigir la economía, ¿no? O de que la economía se pueda administrar. Son precisamente pues, las preguntas con las que empezamos, ¿no? O lo hace el gobierno o lo hacen los individuos. Entonces, para medir, y aquí medir, por supuesto que lo pongo entre comillas, la libertad económica, existe el índice de libertad económica que se calcula promediando el valor de los siguientes 12 indicadores. Entonces, aquí a ver, recuerden algunos temas. Acuérdense que habíamos hablado que un índice precisamente se refiere a un número que nos está resumiendo lo que ocurre con diferentes indicadores. Y aquí tenemos 12 indicadores categorizados en justamente pues en 4 definiciones, ¿no? Por ejemplo, tenemos el Estado de Derecho, que se refiere a derecho de propiedad, eficacia judicial y tercero, integridad del gobierno. La segunda categoría es tamaño del gobierno, cuyo cuarto indicador es carga impositiva, después gasto público y sexto salud fiscal. La tercera categoría es eficiencia regulatoria, que se refiere a libertad de negocios, libertad laboral y libertad monetaria. Y por último, la cuarta categoría se refiere a apertura de mercado, que es libertad comercial, libertad de inversión y libertad financiera. Entonces, tenemos estos dos indicadores y básicamente la forma en que se calcula el índice de libertad económica es que a cada uno de estos les vamos a dar cierto valor, ¿no? X1, X2, etc. Entonces, todo hasta XN, hasta X12, ¿no? Tenemos dos indicadores. Entonces, el punto es que nuestro índice de libertad económica justamente va a corresponder al promedio
de todos esos indicadores. ¿Por qué? Porque sabemos que tenemos 12 indicadores y los estaríamos dividiendo pues entre 12, ¿no? O sea, vamos a sumar lo que nos dio en cada uno de ellos, lo dividimos entre 12 y ese indicador es justamente lo que vamos a tener. Y el indicador, el índice de libertad económica, perdón, siempre va, es un número cuyo rango va entre 0 y 100. Entonces, ¿qué es la libertad económica? Bueno, pues de acuerdo con la Heritage Foundation, que es precisamente quien se encarga de estar recolectando los datos y publicar esta información sobre los diferentes países alrededor del mundo, define la libertad económica como el derecho fundamental de todo ser humano a controlar su propio trabajo y propiedad. Es decir, en una sociedad económicamente libre, los individuos pueden trabajar, producir, consumir e invertir según lo que ellos quieran y permiten que tanto los trabajadores como el capital como los bienes se muevan de manera libre, ¿no? Sin que haya restricciones o coerciones. Entonces, esta es la perspectiva pues de una economía de mercado, ¿no? Donde aquí de nuevo pueden ver cómo se está remarcando esa idea de libertad y individualismo, ¿no? De que las personas o los individuos son agentes, ¿no? Pueden controlar lo que ellos deciden y poseen. Entonces, justamente, ya que sabemos a qué nos referimos con libertad económica y también sabemos cómo se calcula el índice de libertad económica, podemos ver un ejemplo de 2017, donde justamente se está ordenando a los diferentes países según el valor que tienen en su índice de libertad económica. Entonces, en este 2017 podemos observar que el país con mayor libertad económica era Hong Kong, con una calificación, entre comillas, o un valor de su índice de 89.8, y el último país, o el país con menor libertad económica, era Corea del Norte con 4.9. ¿Y dónde está México? Pues México claramente es una situación intermedia donde su índice de libertad económica en 2017 era de 63.6 y aquí en esta parte podemos observar pues cómo se interpreta, ¿no? Cuando tenemos valores entre 30 y 100 se considera que es un país libre, entre 70 y 79 mayoritariamente libre, entre 60 y 69, que es justamente donde está clasificado México, se considera un país con libertad moderada. Cuando está en rojo es principalmente no libre y cuando está en estos valores muy rojos un valor de índice de libertad económica entre 0 y 49.9 se considera una economía reprimida. Que en términos más científicos sería una economía centralizada, ¿no? Entonces, aquí estoy comparando ese índice, pero ahora con valores del 2020 y nosotros podemos observar que en 2020, pues ahora el país con mayor libertad económica fue Singapur. Hong Kong disminuyó 1.1 puntos. México aumentó más bien de 70, bajó al nivel 67 con 66.6 puntos, pero con respecto al año pasado, es decir, al 2019, se había aumentado 1.3 puntos. Entonces, aquí es importante considerar pues justamente eso, ¿no? O sea, que al estar estimando el índice de libertad económica, de alguna manera se están monitoreando los diferentes cambios, las diferentes reformas que se llevan a cabo en el mundo y de esa manera se les compara. Y aquí por último podemos ver que, bueno, Corea del Norte sigue en último lugar, ¿no? Pero bueno, entonces ya vimos cómo es que se mide el índice de la libertad económica y también cómo es que ese índice nos permite comparar la situación de libertad económica en diferentes países alrededor del mundo, ¿no? Y que
ordenamiento puede cambiar a través del tiempo y por tanto nos da una idea sobre los cambios que se están generando adentro de cada uno de los países. También van a ver que en los ejercicios finales de esta sesión está que visiten esa página. Entonces, ahí lo interesante es que cada una de estas 4 categorías o 12 indicadores se explican para cada uno de los países y también se plantean, por ejemplo, algunos de los cambios o se actualizan, qué es lo que ha estado ocurriendo en esas economías como para que haya los ajustes correspondientes, ¿no? O que se muevan de lugar o que cambien de calificación, ¿no? Eso se calcula cada año. Entonces, ahora lo que queda es, pues, ver más a detalle a qué nos referimos con cada uno de estos índices y para ello pensé en brindarles algunos ejemplos para que ustedes puedan reflexionar al respecto. Entonces, en esta sesión lo que vamos a ver es simplemente la definición, algunos ejemplos y en la próxima sesión vamos a tomar una perspectiva más crítica al respecto, ¿no? Porque tienen que tomar en consideración que ya habíamos visto, ¿no? Pueden ser diferentes textos o pueden ser diferentes teorías. En este caso, incluso este indicador tiene una orientación ideológica muy clara, ¿no? Que es precisamente una economía de mercado. Entonces, yo hace rato les estaba mostrando el diagrama donde se ve que estamos justo tratando de ver ir de una economía planificada a una economía de mercado. Ningún país necesariamente está en un extremo u otro, sino más bien somos una economía mixta y con el índice de libertad económica estamos viendo pues cómo vamos cambiando, ¿no? Pero si va de 0 a 100, como ya vimos, pues no necesariamente significa que 100 sea bueno, ¿no? Lo que sí que nos está indicando es que nos estamos acercando más hacia una economía de mercado. Y eso es interesante, ¿no? Y de cualquier forma, estamos viendo este índice porque es relevante y porque nos ayuda a ordenar las ideas y a entender lo que ocurre de una manera más objetiva, pero precisamente para guardar la objetividad siempre es importante aprender sobre el punto de vista que estamos viendo, ¿no? Como los lentes a través de los cuales estamos viendo. Entonces, en la primera categoría tenemos al Estado de Derecho y el primer indicador es derechos de propiedad. Esta se define como la propiedad legal a la propiedad privada y propiedad privada puede ser tanto física como intelectual. Por ejemplo, los derechos de autor. Entonces, si bien el derecho a la propiedad se reconoce como un derecho humano, en este indicador lo que nos están midiendo es qué tanto se resguarda o qué tanto se protege. Entonces, vamos a suponer que existiera algún país, que en realidad se iban a dar casos de este estilo, donde, por ejemplo, se marcara que la propiedad privada no existe, ¿no? Entonces, que en realidad aún el terreno donde está construida tu casa le pertenece al gobierno y de alguna manera te le está prestando para que vivas ahí temporalmente. Entonces, si la propiedad privada no existiera o se restringiera de esa manera, pues eso tiene, por supuesto, implicaciones también en cuánto se produce, ¿no? O en el nivel del PIB, porque está impactando directamente los incentivos que tienen las personas, por ejemplo, para invertir. No es lo mismo que tú sepas que una casa te pertenece y que, por tanto, si tú le haces una ampliación o le pones un mejor piso, etcétera, pues eso es tuyo y que aparte lo vas a poder heredar en un futuro, a que tú sepas que o tengas la incertidumbre de que en cualquier momento el gobierno te pueda expropiar pues esa propiedad, ¿no? Entonces justamente en eso consiste. Después, el segundo ejemplo, o más bien el segundo indicador, se refiere a eficacia judicial y este se refiere a la eficiencia e imparcialidad de las instituciones judiciales. Este indicador también influye en cuánto es que los países están produciendo, justamente porque es la seguridad con la que los individuos viven el Estado de Derecho. Entonces, si vamos a suponer que tenemos a una empresa que está dando fiado, que en realidad eso es muy común, ya sea que sean empresas chiquitas o incluso cadenas grandes, que
le piden a sus proveedores fiado, ¿no? Es decir, les compran, pero o les reciben las mercancías para ellos venderlo, pero no le pagan al productor, ¿no? O al proveedor, sino hasta que ellos mismos han vendido su producto. Entonces, sí, eso ocurre o es una práctica, pues en realidad está relacionada, o sea, el éxito, ¿no? O que efectivamente se continúe en la cadena de producción va a depender de cuánto se resguardan los derechos. Por ejemplo, no es lo mismo que el que pidió fiado de un día para otro le diga, bueno, ya no te pago, y que el proveedor tenga no solamente la posibilidad de ir a quejarse, sino de que efectivamente sus derechos se vean cuidados, es decir, de que si él va y se queja ante un juzgado, que aún le hace falta que le hagan el pago, ¿no? por ese bien, pues si el Estado de Derecho no prevalece y la autoridad no garantiza que se le pague, pues entonces eso es un problema serio, ¿no? Porque eventualmente si le pasara mucho o si la cantidad fuera grande, pues lo que ocurriría o lo que podría pasar sería que esa empresa quebrara. Y si ella quiebra y ya no produce, pues entonces eso automáticamente implica una caída en la producción y por tanto una caída en el PIB. ¿Cierto? Y también en el consumo, porque pues claramente ya tienes a personas desempleadas. Otro indicador es la integridad del gobierno y este se define como el grado de prevalencia de corrupción política, que puede ser soborno, extorsión, nepotismo, amiguismo, mecenazgo y malversación de fondos. Ahora, este indicador es bastante interesante porque a todos nos queda claro que este tipo de actividades son ilegales, ¿no? Que no es correcto hacerlo. Sin embargo, a veces se nos pasa justamente hacer la relación entre estas actividades y la implicación económica que ellas tienen. Y lo paradójico es que en realidad pues tiende a afectarnos de manera directa, ¿no? Quiero ponerles un ejemplo. Vamos a suponer que alguno de ustedes ya que se gradúa decide poner una empresa que se dedica a, no sé, eh, proveer, producir y proveer materiales o artículos de oficina, ¿no? Y resulta que ustedes ven una licitación donde el gobierno quiere tener un nuevo proveedor, ¿no? Y va a comprar mucho de ese material. Entonces, si la integridad del gobierno, es decir, qué tanta corrupción o integridad hay en el gobierno, va a afectarlos a ustedes directamente porque asumiendo que ustedes fueran los mejores en el mercado, dieran los productos de mejor calidad y al mejor precio, claramente va a haber una situación diferente si los escogen por esas características a que si no los escogen porque en lugar de ver o de considerar todo eso que ustedes están ofreciendo, en su lugar consideran más bien a un amigo o a un familiar de, no sé, del gobernador, ¿no? Entonces, eso se conoce precisamente como nepotismo y amiguismo. Y es un problema no solamente porque de manera clara si le compran a un amigo o a un pariente, aunque venda productos de menor calidad o de menor precio, afecta de manera directa y obviamente afecta también pues la distribución del ingreso, ¿no? Es decir, quién se queda con esa riqueza y cuántos se quedan con esa riqueza, sino que además de todo implica un efecto sobre los incentivos que tienen las diferentes personas para esforzarse y para producir, ¿no? No es lo mismo que ustedes sepan y que ustedes sepan que su esfuerzo va a ser recompensado, a que ustedes sepan que independientemente de lo buenos que sean, lo único que importa es si son amigos o parientes de alguien en el gobierno, ¿no? Entonces, precisamente por eso es que la integridad del gobierno está relacionado con el PIB, ¿sí? Si hay integridad del gobierno y se asignan los recursos de la mejor manera y se produce lo más posible de la mejor manera, pues claramente eso implica un aumento en el PIB, es decir, un aumento en la producción y un aumento en el ingreso del país. Después, la segunda categoría que tenemos es tamaño del gobierno y
el cuarto indicador es carga impositiva, que se refiere justamente a la tasa de impuestos, ya sea que se cobren a personas o a empresas. Entonces, la tasa de impuestos está justamente pues también relacionada con esta idea de quién tiene los recursos, ¿no? Recuerden el diagramita que nosotros dijimos. ¿Quién posee los recursos? ¿O el gobierno o los individuos? Entonces, bajo esta lógica, ¿no? Nos vamos a estar yendo más hacia una economía de mercado mientras menores sean los impuestos, porque mientras menores sean los impuestos, eso implica que que ya no es el gobierno, sino los individuos quienes están quedando con una mayor proporción de ese ingreso, ¿no? Y al menos teóricamente eso debería de implicar pues un aumento en el consumo, un aumento en la inversión y por tanto también un aumento en el PIB, ¿no? Desde esta perspectiva. Después, el quinto indicador se refiere al gasto público, que se define justamente como el consumo del Estado y las transferencias o subsidios que está dando el gobierno. Entonces, desde una perspectiva filosófica orientada hacia la economía de mercado, se considera que mientras menor sea el gasto público, eso implica que los individuos están quedando con una mayor proporción del ingreso y por tanto en teoría deberían de estar invirtiendo y consumiendo más y por tanto de esa manera aumentando cuánto se produce en el PIB. Y por último, la salud fiscal está relacionado con el manejo del presupuesto, es decir, cuánto debes. Así de sencillo. Entonces, pues es claro que desde esta perspectiva, pues mientras más deuda haya, eso tiene implicaciones directas porque todo lo que no necesariamente todo lo que se produce se va a poder ir o a gasto de gobierno o a inversión o a consumo, sino que se está pagando de otra manera, ¿no? O sea, no está contribuyendo o más bien es una parte del PIB que se está dejando de consumir o invertir, ¿no? Entonces, mientras más se deba, menos dinero se puede utilizar. Entonces, eso tiene que ver justamente pues con la salud fiscal, por eso es que así se llama, ¿vale? Después tenemos la tercera categoría que conocemos como eficiencia regulatoria y en esta categoría tenemos a otros tres indicadores. La primera es la libertad de negocios, que está relacionado con el tiempo, el costo y la facilidad para iniciar, operar y cerrar los negocios. Entonces, este es interesante porque aquí les puedo dar dos ejemplos. Existen algunos países en África donde está registrado que los dictadores tienen una fuerte influencia o restricción sobre este tipo de libertad, ¿no? Es decir, ellos cuando llegan a ver, por ejemplo, que un negocio que le pertenece a un individuo está floreciendo, ¿no? O está siendo próspero, lo que ocurre es que lo expropian y de esa manera pasa en teoría a ser del gobierno, pero en realidad es que ese gobernante o ese dictador se lo está apropiando. Entonces, cuando eso pasa, pues claramente lo que genera es un círculo vicioso, ¿no? Porque en el afán de ser más rico, este dictador, y apropiarse de esas empresas que efectivamente están produciendo riqueza para el país, pues lo que acaba teniendo es menos riqueza para el país en general, ¿no? Porque sí existe evidencia también de que este tipo de actividades que claramente son ilegales y que violan los derechos de las personas, pues están afectando los incentivos, ¿no? Como hablábamos de hace rato, ¿no? Y otro ejemplo puede ser la facilidad con la que operan los negocios. Y eso quizá puede ser un ejemplo un tanto más cercano hacia nosotros porque está relacionada con la extorsión, por ejemplo, ¿no? Si nosotros tenemos un negocio y de repente, no sé, ya sea que llegue algún agente corrupto del gobierno o
que llegue, por ejemplo, alguna banda de delincuentes que está cobrando piso, por ejemplo, ¿no? Es decir, que está cobrando por el simple hecho de no molestarte, ¿no? Y de permitirte hacer negocios, pues claramente eso está violando esta libertad de negocios, ¿no? Porque está haciendo más difícil que operes, más difícil, está aumentando los costos de las empresas y en general, esto por supuesto que tiene una implicación entre cuánto es que puede producir una economía, ¿no? Ya no todo lo que se produce para empezar se puede reinvertir o se puede consumir, sino que se está yendo para financiar a una actividad que por definición ni siquiera es productiva, ¿no? Lo único que está haciendo pues es distorsionando la dinámica del mercado. Entonces, por eso es importante. Después tenemos la libertad laboral, que se refiere a la intrusión en derechos laborales y en la tasa de participación. Es decir, intrusión lo puse entre comillas porque recuerden que todo esto lo estamos viendo desde un punto de vista filosófico, ¿no? O ideológico, donde vale 100 mientras más hacia la derecha estés. Pero aquí en esencia lo que se refiere es que con libertad laboral es qué tanto está influyendo el gobierno en este tipo de decisiones, ¿no? En cuántos derechos se les da a los trabajadores y cuántas personas es que están empleadas, ¿no? Entonces, vamos a poner algunos ejemplos. Si nosotros, un ejemplo bastante interesante. Acuérdense que nosotros definimos una economía planificada donde el gobierno decide y también es dueño de los diferentes medios de producción, ya sea el capital o el trabajo. Entonces, si tenemos alguna economía demasiado reprimida o donde el gobierno toma demasiadas decisiones aún sobre esta libertad de trabajo, ¿no? Que deberían de tener los individuos, pues entonces puede volverse un problema. Por ejemplo, en Corea del Norte ya habíamos visto que está categorizada como uno de los países menos libres. No necesariamente si ustedes si ustedes viven allá y ustedes decidieran vivir o estudiar una licenciatura que estuviera relacionada con aspectos económicos o administrativos, aun cuando esa fuera su vocación y aun cuando ustedes fueran buenos haciendo eso, si ustedes vivieran en Corea, pues muy probablemente les estarían dictando a qué es a lo que pueden dedicarse, ¿no? Por ejemplo, no sé, si el presidente decidiera que ese año necesitan empezar a producir más misiles nucleares, ¿no? Y que ustedes son trabajadores candidatos para eso, pues independientemente de que ustedes quisieran dedicarse a alguna ciencia económico-administrativa, pues su deber ahora debería de ser producir misiles. Así de simple. Entonces, esto podrá parecer un tanto exagerado y sí es cierto que en realidad en Corea del Norte es difícil saber exactamente qué es lo que pasa, pero en realidad existen ejemplos históricos donde esta intrusión, ¿no? en la libertad laboral sí que ocurre. Entonces, algunos ejemplos podrían ser los campos de trabajo forzados, como ocurrió en su momento, por ejemplo, en Alemania o en la URSS, y donde se supone que también existen en Corea del Norte, por ejemplo, ¿no? Otro ejemplo quizá más apegado o más cercano a nuestra realidad sería el salario mínimo. Y aquí esto también es útil para que vean esta perspectiva, ¿no? De que a final de cuentas estamos viendo diferentes puntos de vista, ¿no? Si favorecemos más a la sociedad o si favorecemos más al individuo. La libertad laboral sería más alta, ¿no? Medido por el índice de libertad económica, si, por ejemplo, no existiera el salario mínimo. Porque desde esta perspectiva, el hecho de que haya un salario mínimo, en realidad quien está la idea es que el gobierno está influenciando esa decisión, ¿no? Con su idea de beneficiar a la sociedad. Y desde un punto de vista de economía del mercado, un salario mínimo no debería de existir porque precisamente el mercado es quien debería de estar regulando por medio de la oferta y la demanda cuál es el nivel de salario que se le va a estar pagando a cada persona. Entonces, por eso les menciono, ¿no? Que depende.
Ahora, en noveno lugar o en nuestro noveno indicador es la libertad monetaria, que está relacionado con la tasa de inflación y con los controles de precios. A ver, el Banco Central en un país es quien se encarga precisamente de decidir cuánto dinero es que se imprime. Y el cuánto dinero se imprime influye en los niveles de precio y en cuánta inflación hay. Por tanto, cuando un banco central se le decreta independiente, como se hizo con el Banco de México en los 90, pues entonces eso va a rankear o a darle un mayor puntaje a ese país en el índice de libertad económica, ¿no? Porque ahora, este es un tema interesante y en realidad muy amplio que veremos más adelante cuando veamos política monetaria, pero en general sí es cierto que en varios países llegó a ocurrir que antes de que se volvieran centralizados o antes de que se volvieran independientes los bancos centrales, muchos gobiernos, sobre todo ya cuando se acercaban elecciones, con el fin de recabar más votos, ¿no? Por ejemplo, lo que el PRI hacía era que obligaba al Banco Central a imprimir más dinero para que con eso se pudiera financiar la campaña o que de manera artificial por un periodo determinado la gente sintiera que estaba mejor, ¿cierto? Pero acuérdense precisamente que cuando nosotros estamos midiendo el PIB, estamos tomando el valor monetario, por tanto estamos considerando tanto cuánto se produce como a qué precio, y a eso me refiero a que se estaba aumentando el PIB como de manera artificial, ¿no? O sea, se tenía más dinero, pero no necesariamente se tenía más producción. Y dado que pues tenemos o se sigue, ¿no? Este mecanismo de mercado de cuánto se obtiene y cuánto es que las personas están dispuestas a pagar, lo que ocurría era que los precios empezaban a aumentar. Entonces, precisamente eso fue el descentralizar o el hacer independiente al Banco Central, ¿no? Que el gobierno ya no necesariamente pudiera decidir sobre cuánto dinero se imprimía y que se pudiera dedicar específicamente a controlar, por ejemplo, los niveles de inflación. Y por último, nuestra cuarta categoría es la apertura de mercado y tiene otros 3 indicadores. El primero de ellos es la libertad comercial, que se refiere a los aranceles y las barreras no arancelarias que influyen en nuestra balanza comercial. Entonces, acuérdense que en esta perspectiva macroeconómica, pues por supuesto que estamos considerando la relación económica entre diferentes países. Entonces, eso incluye, por supuesto, a las exportaciones y a las importaciones. Entonces, mientras mayor libertad comercial haya, eso implica que menos cuotas y menos aranceles se estarían imponiendo, ¿cierto? Porque mientras más, por ejemplo, si aumentan las cuotas, es decir, que el gobierno decida limitar cuántas no sé, cuántos bienes se pueden importar de algún país. Entonces eso implicaría, por supuesto, que adentro se consume menos, pero también estaría implicando que el país exportador está disminuyendo sus exportaciones y por tanto sus ingresos y por tanto pues ahora va a tener que producir menos o despedir trabajadores, etcétera. Entonces por eso se relaciona con la libertad comercial. Después tenemos la libertad de inversión, que se define justamente como el flujo de capital o inversión. La libertad de inversión está relacionada con el hecho de que el gobierno permita a los individuos pues invertir en el sector que ellos quieran, ¿no? En lugar de limitarlos. Y eso, al menos teóricamente, debería de estar influyendo en pues en abrir más negocios, en tener más inversión, por tanto en producir más, en emplear más y por tanto en tener a final de cuentas un mayor ingreso, es decir, un PIB más alto. Y por último tenemos a la libertad financiera, que se define como la eficiencia de los bancos y de la autoridad regulatoria. Y algunos ejemplos relacionados con esta libertad puede ser la regulación, la intervención estatal, la asignación de crédito, el desarrollo del mercado financiero, apertura a competencia extranjera, etc.
Entonces, un ejemplo aquí que suele darse es, por ejemplo, el acceso al crédito. Entonces, en teoría, cuando un país tiene la suficiente libertad financiera, el, el que una persona abra un negocio o no, no debería necesariamente depender de cuál es, no sé, de qué nivel socioeconómico proviene, ¿no? Sino que lo que debería de importar sería la idea que esa persona tuviera. Es decir, que no solamente las personas que tienen papás o familiares que les pueden prestar para abrir un negocio pudieran hacerlo, sino que cualquier persona con el simple hecho de tener una buena idea pudiera, por ejemplo, tener acceso a crédito y con eso fundar un nuevo negocio y con las ganancias que obtuviera de ese negocio, pues repagar el crédito y de esa manera, pues generar más empleo, más producción y por tanto aumentar el PIB, ¿no? Es un ejemplo de un mecanismo que toma en consideración la libertad financiera. Entonces, hasta aquí, con esto terminamos los ejemplos y van a hacer la pregunta de reflexión, en la cual van a ustedes tener que ir y definir cada una de estas 12 categorías y también los índices. Los indicadores, proveer un ejemplo y explicar cómo se relaciona ese indicador con el crecimiento económico. Es decir, así como yo les estuve relacionando y dando ejemplos de cada uno de estos indicadores, cómo es que esto impacta la producción, es decir, el PIB, yo quiero que ahora en sus ejemplos ustedes piensen alguno nuevo y me digan cómo es que promover la libertad económica en ese aspecto en específico ayudaría a que la producción aumentara a través del tiempo. Eso es el crecimiento económico. Y como tarea, va a ser que busquen la definición exacta de cada uno de los conceptos que yo les expliqué, que es proteccionismo, liberalización, centralización, descentralización, expropiación y privatización. Y por último, para su proyecto, lo que van a hacer es analizar el índice de libertad económica para México y contestar estas preguntas. Buscar la información en la fuente primaria y, por supuesto, citarla y hacer algún reporte o una reflexión al respecto, ¿vale? Entonces, aquí tenemos la bibliografía y eso sería todo por hoy. Éxito con sus ejercicios y nos estamos escuchando. Hasta pronto.